Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Solo tengo un corazón quebrantado que entregarte. Son cosas que hemos cantado. Y yo este lunes, en el tiempo de ensayo, le preguntaba a Keren, que ha estado dirigiendo este tiempo de alabanza, que por qué estas canciones, qué te han inspirado. Y ella me decía, pues el Salmo 51, versículo 17, que te invito a que puedas abrir tu Biblia. Salmo 51. Nos vamos a mover muy poco de ahí, pero me interesa mucho que yo no te lea la Biblia, sino que tú la puedas leer, así que búscalo, Salmo 51. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, pero si vas a usar el móvil y quieres buscar la misma versión que yo, pero si no, pues la versión que tú tengas ahí, Salmo 51. Búscalo y deja tu Biblia totalmente abierta para que lo puedas ir leyendo. Yo lo leo, pero tú lo lees conmigo. Deja que la palabra te hable a ti directamente. Dice el Salmo 51, versículo 17, que prácticamente es el último: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No sé si conoces este salmo, pero este salmo es un salmo de arrepentimiento. Es un salmo que cuando lo leamos vas a ver que destaca por su agonía, por el peso de la culpa en aquel que lo escribió, que por cierto se llama David. De hecho, hay autores que afirman que no hay oración en la Biblia que exprese mejor la confesión de labios que el Salmo 51. El Salmo 51 es, por tanto, para todos aquellos que lidiamos con la culpa. Si lidias con la culpa, si la culpa pesa sobre tu conciencia, este salmo creo que puede ayudarte. Este salmo es para todos aquellos que necesitan arrepentirse y acercarse a Dios de nuevo. Si ese es tu caso, creo que este salmo puede ayudarte. Este salmo es para aquellos que el pecado, su pecado, le molesta profundamente. Y este salmo puede ayudarte si esa es tu situación. Así que vamos a leerlo juntos, versículo a versículo, y vamos a ver qué podemos aprender del arrepentimiento, de la culpa, del pecado, pero sobre todo, qué podemos aprender sobre nosotros y nuestro corazón, y qué podemos aprender de Dios y su corazón. Vayamos al versículo 1. Empecemos. Hemos empezado por el final, porque esa es la conclusión a la que llega el salmista. Tú no desprecias un corazón quebrantado, pero él ha estado desarrollando su poesía, su poema, su canción, su oración. Dice versículo 1, ten compasión o piedad, dependiendo de la versión, de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor o a tu misericordia, dependiendo de la versión. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame, en algunas versiones llega a decir más y más, de toda mi maldad. Límpiame, purifícame de mi pecado. Esto es el corazón de lo que está a punto de explicar David. Una petición central, algo que está en el centro de lo que él quiere decir. Borra mis transgresiones. Eso es lo que vengo. Vengo aquí a decirte, a pedirte que borres lo que he hecho. Que borres mis errores. Que borres mi maldad. Lávame de toda mi maldad. Límpiame, hazme puro de mi pecado. Borra. Es simplemente que desaparezcan. Vengo a pedirte que esto desaparezca. Lo que he hecho desaparezca. Mis transgresiones es lo mismo que decir mis errores, ¿vale? Borra mis errores. Lávame. Ahora lavar quizás es un poco más fácil, ¿no? Metemos la ropa ahí, damos a un botón. Pero piensa en el lavar en este momento, que es irte al río y darle ahí y quitar. Lávame de mi maldad. Hazme puro, limpio, sin imperfecciones. Cuando David dice algo así, en realidad está diciendo muchas más cosas. Está diciendo, estoy sucio. Si yo te pido que me laves, es porque me veo sucio. David se ve sucio, David se ve impuro. David ha llegado a la conclusión de que él no puede borrar lo que ha hecho. Él no puede limpiarse solo.
él ha llegado a la conclusión que hay pecado dentro de él y que no puede ni sabe gestionarlo. Y por eso acude a Dios. ¿Puede Dios hacer lo que David le pide? En vez de darte mi opinión, te voy a leer 2 pasajes. Esos te los leo, ¿vale? Para que no te pierdas del Salmo 51. Dice Ezequiel 36, 25, que Dios dice lo siguiente: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas. O Hebreos 10, versículos 16 y 17, del cual ya se ha predicado hace unos meses aquí: este es el pacto que haré con vosotros. Pondré mis leyes en vuestro corazón y las escribiré sobre vuestra mente. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras maldades. Son 2 versículos. Pero creo que estos 2 versículos, si los has escuchado atentamente y los he sabido leer, te contestan a esta pregunta: ¿puede Dios hacer lo que David le pide? Sí. Dios puede, y de hecho quiere, borrar tus pecados. Dios puede, y de hecho quiere, limpiarte. Dios puede, y de hecho quiere, hacerte puro, purificarte. De hecho, quizás David está llegando, me adelanto un poco a mí mismo y al Salmo, está llegando a la conclusión de que el único que puede es Dios. De que mantenerse puro y limpio no tiene tanto que ver con lo que tú puedas hacer, sino con lo que Dios ya ha hecho. Te lo repito, que quizás mantenerte puro y limpio no tiene tanto que ver con lo que tú puedas hacer, sino con lo que Dios es capaz de hacer por ti. ¿Y a qué apela David? Cuando David le está pidiendo esto a Dios, ¿por qué se lo pide? David podía haber dicho: oye, mira, merezco tu ayuda, soy tu escogido, me elegiste desde que soy joven, me has ungido, soy buena gente, ¿te acuerdas de mí? Maté al gigante en tu nombre, siempre he confiado en ti, aunque me he equivocado a veces, siempre he tratado de obedecerte, lo he dejado todo por ti. David podría decir una lista de cosas que él ha hecho para intentar merecer que Dios borre sus errores, que Dios le limpie. Pero no, David sabe exactamente a qué tiene que apelar. Ten compasión de mí, conforme a tu gran amor, o a tu gran misericordia, conforme a tu inmensa bondad. Dios apela al corazón de Dios. Ayúdame, límpiame, borra mis errores, pero no porque yo lo merezca, no porque yo soy digno, no porque yo he confiado en ti, sino porque eres bueno, porque eres misericordioso. Porque mi única esperanza, es como si David estuviera diciendo esto: mi única esperanza está en tu bondad. Porque yo, con mi bondad, no es suficiente. Esta semana he podido escuchar, y solo te voy a poner un extracto, una predicación muy interesante de un hombre llamado Alistair Beck. Te lo leo, es un extracto de la predicación, por tanto puede que sea injusto o injusta, ¿no? Porque hay una argumentación detrás, pero dijo algo que realmente creo que tiene que ver con esto. Decía él: si esta noche murieras y fueras al cielo, ¿qué dirías? Si respondes a esta pregunta en primera persona, quizás ya te estás equivocando. Cuando llegues al cielo, no se trata de decir yo confié en Jesús, yo obedecí a Dios o yo viví por fe. Quizás se trata de decir lo mismo que dijo el criminal que murió crucificado al lado de Jesús. Porque ese hombre no hizo nada bueno en su vida. Ese hombre no se bautizó. Ese hombre no leyó la Biblia y nunca hizo un devocional. Ese hombre no lo dejó todo por seguir a Jesús. Pero ese hombre entró al cielo porque al llegar dijo: el hombre de la cruz de en medio me dijo que yo podía venir. Nuestra esperanza no debe residir, no debe apoyarse en nuestra propia bondad o en nuestra propia capacidad de hacer las cosas buenas.
La gente que seguimos a Jesús, ahí no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza es poder llegar un día al cielo y decir, el hombre de la cruz me dijo que yo podía entrar. Esa es nuestra esperanza. No lo que yo puedo hacer, sino lo que Él ya ha hecho. Ten compasión de mí, empieza el Salmo, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis errores, lávame de toda mi maldad, límpiame y purifícame de mi pecado. ¿A qué pecado se refiere David? ¿Qué ha hecho David? Quizá lo sabes, quizá no, pero yo tengo que explicártelo brevemente. Si tienes la Biblia y quieres ver el subtítulo que tiene el Salmo 51, el Salmo 51 tiene una especie de subtítulo que ya te dice por dónde anda el cuento. Al director musical dice, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Este salmo no es un salmo en el que David filosofa sobre el pecado. Sabe cuánta maldad hay en su corazón. David tiene un hecho concreto en su mente. Y te la voy a contar en 10 frases, porque esta predicación no va del pecado de David, sino de su salmo. Pero si no conoces la historia, quizá no comprendas lo profundamente roto que está David por dentro. David en ese momento es rey de Israel y decide echarse una siesta en vez de ir a luchar por Israel. 2. David, cuando se da un paseo después de su siesta, ve a Betsabé bañarse. 3. Aunque sabe que es la mujer de Urías, uno de sus soldados, decide llamarla a palacio. 4. David y Betsabé se acuestan. 5. Betsabé queda embarazada. 6. David intenta tapar su error llamando a Urías desde filas e intentando que Urías duerma con su esposa para que no se sepa lo que ha pasado. 7. Como no funciona porque Urías es un hombre de honor, David lo devuelve a batalla con la orden de que lo dejen solo para que muera. 8. Cuando muere Urías, David se casa con Betsabé. 9. Dios lo ha visto todo y manda al profeta Natán a decirle a David que lo ha ofendido profundamente. 10. Cuando David escucha a Natán, responde, he pecado contra el Señor. Si quieres, puedes leer ahí la historia, la tienes en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12 y 13, los tienes ahí todos y puedes leer esta historia con mucho más detalle. Pero creo que con estos 10 puntos, más o menos, ya sabes por dónde va la historia. Básicamente, con esta historia, David, al menos, de los 10 mandamientos, ya se ha cargado 5. Adulterio, mentiras, matar, codiciar y no ha amado a Dios sobre todas las cosas. Como mínimo, ha hecho un top 5 de los 10 mandamientos. Ese mismo hombre que en el Salmo 40 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ese mismo hombre acaba de hacer lo que te acabo de contar. De hecho, ese mismo hombre, en Hechos, Pablo va a hablar de él y va a decir que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre ha hecho lo que te acabo de contar. Y en medio de su dolor, por lo que acaba de hacer cuando Dios le confronta, dice estas palabras. Y quizás ahora estas palabras, estos versículos, incluso si no lo sabías, ya te suenen diferente. Ten compasión de mí. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra lo que he hecho. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Sigue. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti, he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Tu juicio, irreprochable. Yo sé que soy malo desde el nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. En David no hay excusas. No hay un pero, no hay razones, no hay un entiéndelo, un mal día lo tiene cualquiera, me dio miedo, si se llega a saber, pues tenía miedo de perder el reino, de que el reino se dividiera, de que la gente... Podía haber empezado a dar argumentos, porque todos encontramos argumentos para lo que hemos hecho. Pero David empieza reconociendo, yo reconozco. Reconocer es aceptar un hecho. Lo reconozco. Y reconoce 4 cosas en estos 3 versículos, del 3 al 6.
reconoce sus errores, reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que lo que Dios hace es justo y reconoce que realmente él es un pecador. No solo peca, sino que es un pecador, es algo mucho más profundo. Reconoce que ha pecado, dice, yo reconozco mis errores, mi transgresión. Transgresión es cuando alguien quebranta y rompe la ley. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Tengo siempre presente mi pecado, porque el pecado va generando deuda y toda deuda no perdonada empieza a pesar. Y él aquí ha generado bastante deuda. Reconoce que ha pecado y no hay ningún pero. Ya sabes cómo va esto a veces, ¿no? Cuando alguien te pide perdón pero luego le pone un pero, sabes que no te ha pedido perdón de verdad. Oye, siento haberte pisado, pero estabas en medio. Técnicamente te ha pedido perdón. Pero, mira, Ana me dice, pero no. El perdón de verdad es lo siento. Sin más. Por supuesto que a veces tenemos razones para hacer lo que hemos hecho, pero esas razones no nos dan la razón. David no negocia. Dice, lo he hecho mal, reconozco mi error. Pero es capaz de ver más allá. Dice, he pecado contra ti y solo contra ti. Aquí hay una exageración. No, has pecado contra mucha gente, David. Pero está bien que veas que por encima de todo, cuando te equivocas, cuando cometes errores, al que has ofendido es a Dios. David ha pecado contra Betsabé. David ha pecado contra Urías, su compañero, su soldado. David ha pecado contra el pueblo. Pero David, por encima de todo, ha pecado contra Dios. Así que aunque David le pidiera perdón a Betsabé y ésta dijera, te perdono, aunque David pudiera, que ya no puede, pedirle perdón a Urías, y él dijera, te perdono, a David aún le queda una deuda pendiente con Dios. Y así son nuestros errores. Tus errores no son solo contra mí, y mis errores no son solo contra ti. Cada vez que yo me equivoco, genero una deuda contigo, pero también la genero con Dios, que Él sí la ha visto. ¿Dónde está Dios cuando una persona daña a otra? Viéndolo y sufriendo tanto por el dañado como por el que daña. Porque en ese caso es Dios viendo cómo dos hijos se están haciendo daño. A Dios le duele el doble. De todo lo que tú pienses, a Dios le duele el doble. Porque le duele tanto por el que lo hace como el que lo recibe. Cuando David está matando a Urías, Dios sufre por su hijo Urías, pero sufre porque su hijo David está tramando contra su hijo Urías. No sé si soy capaz de explicarte esto. David reconoce que su deuda es con Dios y reconoce que la sentencia de Dios es justa. Y lo que tú sentencias sobre mi vida es justo. No vengo aquí a negociar por mi vida. Lo que tú dices es lo justo. Pero, no hay un pero, perdón, esto no lo pongo yo, pero dice, yo sé que soy malo de nacimiento. David va más allá. Y no son excusas de, es que yo soy así, no puedo cambiar. No. Él realmente está reconociendo algo mucho más profundo. Es que estoy roto por dentro. Óscar lleva insistiendo varias semanas en una serie que él nos está dando sobre las rupturas, que nosotros insistimos en decir que el ser humano es bueno por naturaleza, cuando la Biblia nos indica lo contrario. Que hay pecado y el pecado nos rompe. Porque el pecado no es solo algo que hacemos, es nuestra condición. Y David está empezando a hilar fino y a irse a lo profundo y darse cuenta que su problema no es tanto en lo que ha hecho, sino cómo es él por dentro. Por eso David no va a hacer un énfasis en ayúdame a cambiar lo que hago, ayúdame a tener ojos más santos, ayúdame a vivir mejor en santidad, ayúdame a ser fiel, ayúdame a no mentir. David no va a hacer en este poema, en este salmo, en esta oración, él no va a pedir que Dios le ayude con acciones. Él se ha dado cuenta que el problema no está en que hay cosas que él debe cambiar, sino que Dios debe cambiar cosas en él mucho más profundas. Lo que David necesita no es un cambio de actitud ni un cambio en sus acciones. Y muchas veces nosotros, cuando pedimos perdón a Dios, nos enfocamos en ayúdame a no hacer esto más. Ayúdame a no repetir este error. Ayúdame a ser más paciente. Ayúdame a tener menos ira. Ayúdame. Pero realmente David está apuntando al lugar. Es que ya nací así y necesito un cambio
más profundo. Necesito un cambio de identidad. Necesito ser transformado desde dentro. Necesito ser rescatado. Necesito ser limpiado. Y entonces dice, purifícame, versículo 7, con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. El hisopo es una hierba aromática que se usa para rituales de limpieza y purificación. Te comento dos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 12, en el momento en el que el pueblo está en Egipto y está a punto de vivir la última plaga, Dios dice que agarren hisopo, lo mojen en sangre y sobre el dintel y los postes de la puerta la marquen con sangre de ese cordero. Como una manera de protegerles de la plaga que está a punto de azotar Egipto. Si no conoces la historia, está en Éxodo 12 y un día la puedes leer. En Levítico 14, más adelante, en las normas de mantenerte limpio y puro, dice que cuando alguien tenga lepra, se acerque al sacerdote y él le limpiará con hisopo. O que si alguien tiene moho en su casa, el sacerdote se acercará con hisopo y le limpiará de esa impureza. Porque el hisopo se usa para quitar la impureza y volver a hacer puro algo que no era. En estas peticiones, David tiene esperanza en lo que Dios puede hacer. Dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. No estoy limpio, pero yo sé que hay una manera en la que yo puedo quedar limpio. Que tú me purifiques, que tú me laves y así estaré más blanco que la nieve. David, de alguna manera, está empezando a darse cuenta que lo que él necesita no es ir al templo. No necesita ir al sacerdote y que el sacerdote le limpie. Él sabe que con eso se va a limpiar por fuera, pero no es suficiente. Algo más tiene. David se está dando cuenta que algo más tiene que suceder en un lugar al que él no puede llegar. No se trata de un ritual religioso, no se trata de que yo intente cambiar mis acciones. Yo lo que necesito no es que un sacerdote me limpie, necesito que me limpies tú. Él ya está empezando, en realidad, sin darse cuenta, a apuntar a lo que va a pasar décadas, años después. Es que los sacrificios no son suficientes. Y por eso Dios va a mandar a Jesús. Porque el sacrificio que pueda hacer un sacerdote o el ritual que puedas hallar en un sacerdote no te va a limpiar. Va a ser algo que solo va a cambiarlo de fuera. Antes te he leído que en Hebreos dice que este es mi pacto. Pondré mis leyes en su corazón y escribiré en su mente y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Pero es que el siguiente versículo dice, y cuando estos han sido perdonados, es decir, tus pecados y maldades, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Porque Hebreos está hablando de Jesús. David ya se está dando cuenta, como te he dicho al principio, que la manera de estar puro y limpio no tiene que ver con nada que él pueda hacer, sino que necesita ser limpiado, pero por Dios. Solo Dios puede hacerle cambiar de verdad. Versículo 10 continúa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes, no me eches de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. David está cada vez yendo un poco más allá. No basta con que me laves. No basta con que me limpies. Lo que necesito es que hagas algo nuevo. El mismo David está avanzando en su reflexión y le pide a Dios varias cosas. Y la primera es, crea en mí un corazón limpio. Esta palabra, crea, es de las primeras palabras que aparece en la Biblia. Es el mismo verbo, que es cuando tú has leído Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó. David se está yendo a esa palabra. Así como tú lo creaste todo, te pido que me vuelvas a crear. Que me hagas de mí una obra nueva. Como te digo antes, David no le está pidiendo a Dios voluntad para obedecer, firmeza para mantenerse firme, ayúdame a no caer, cambia mis ojos, ayúdame en mi santidad.
David ha llegado a una conclusión. Esto no tiene nada que ver con mis acciones. El problema lo tengo dentro de mí y lo que necesito es que tú hagas algo nuevo. No me valen las reformas, no me valen las chapuzas, no se trata de pintarme la cara, no se trata de pintarme la fachada, no se trata de hacer un saneamiento. Necesito una obra nueva. Dame un corazón que de inicio ya esté limpio, porque mi corazón de inicio no lo está. Y por mucho que yo intente lavarlo, no es suficiente. Dame uno que ya esté limpio. El pecado no es solo algo que hacemos, es nuestra condición. Por eso no basta con querer cambiar. David ha identificado su problema. Su problema no era solo que él había pecado, aunque también, pero ese no era el único problema. El problema de David no es solo su adulterio o sus mentiras. Esos solo son fruto de otra cosa más profunda. David no necesita esforzarse por portarse mejor y cambiar estas conductas. No basta con prometer, no voy a volver a cometer adulterio, no voy a volver a mentir. El problema de David es que está roto por dentro. Y mientras eso siga así, pues a lo mejor no adulteraré más, pero seguiré haciendo el mal. Necesito una reforma. Necesito algo nuevo. Antes te he leído Ezequiel 36, donde dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados y limpiaré vuestras impurezas. Pero si sigues leyendo, dice, os daré un nuevo corazón. Y os infundiré un espíritu nuevo. Y os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y pondré un corazón de carne. Dios quiere darnos un corazón nuevo. Pero ¿estaremos dispuestos a entregar el que tenemos? Porque no somos pulpos, no podemos vivir con dos corazones. ¿Sabes? Los pulpos a veces tienen hasta 3, ¿no? Nosotros tenemos uno. Y aceptar el corazón de Dios implica que sueltes el tuyo. Pedirle a Dios, dame un corazón nuevo, implica que reconoces que el tuyo no te vale. Es un intercambio. Y Dios no fuerza los intercambios. Los ofrece y espera con paciencia a que te des cuenta que lo que Él tiene es mejor. Cuando decimos que lo que Dios tiene es mejor, no pienses en casa, en dinero, en coches o en trabajo. Piensa en eso. Dios tiene un corazón mejor para ti. Con sus deseos dentro, con su ley dentro. Limpio, porque su espíritu vive dentro de Él. Cuando decimos que Dios tiene algo mejor para ti y mejores cosas, tiene más que ver con eso que con otras cosas. ¿Reconoces que necesitas un corazón nuevo? Este salmo te anima a pedirlo. Puedes pedirlo. Si este hombre en medio de esta ruptura es capaz de pedir esto y Dios lo deja ahí registrado en la Biblia, es que podemos pedirlo sin ningún miedo. Pero David no se queda solo en dame un corazón nuevo, limpio, con tu espíritu dentro, sino que dice no me alejes de tu espíritu. David tiene prioridades. David no ruega pidiendo conservar su reino. No dice, Señor, y no me quites el reino. El anterior rey, Dios lo eligió y así como lo eligió, lo desechó. No me quites tu reino. David no pide eso. No me quites la corona, que no se entere nadie, que no caiga mi reputación, que no se divida el reino. David no clama por ninguna cosa. David sabe que hay una cosa que necesita sobre todas las cosas y esa es la que pide por su misericordia, por su bondad, que no se la quiten. Y es su relación con Dios. Por favor, que esto no afecte a mi relación contigo. Es lo único que me importa. No te alejes de mí. Y por suerte para David y para nosotros, Dios tiene exactamente la misma prioridad. Dios no quiere alejarse de nosotros. ¿Tienes miedo a que Dios aleje su espíritu de ti? Puedes pedírselo, pero la verdad es que no hace falta, porque la Biblia está llena y llena y llena de pasajes que dice que no te va a dejar ni te va a desamparar. Deuteronomio 31:6, por si lo quieres apuntar. Josué 1:5, por si lo quieres apuntar. Isaías 41:10, por si lo quieres apuntar. Mateo 28:20. Romanos 8:38. Hebreos 13:5.
y podía estar aquí. O sea, te podía poner una imagen aquí y no sé si hay cientos de versículos en los que Dios te dice que sobre todas las cosas nunca te va a abandonar. Tu pecado no es tan grave para que Él se aleje de ti. Y lo tercero, dame un corazón nuevo, no te alejes de mí. Y tercero, que devuélveme la alegría de tu salvación. Devolver es cuando has perdido algo y lo recuperas. Algo que ya tenías, pero lo has perdido, ¿no? Cuando piensas que has perdido algo, no sé si te ha pasado, da un poquito de bajón, si es algo valioso, y cuando lo recuperas, te da tanta alegría que estás más contento ahora que cuando lo tenías, ¿sabes? El año pasado entre unos amigos fuimos a hacer unas carreras de obstáculos en Sa Pobla. Hay una carrera así como para hacer en equipo. Y un amigo mío, Luis, había que tirarse por charcas, por piscinas, por no sé cuánto. Era todo muy divertido. Pero para que me entiendas, cuando estábamos a mitad de la carrera, le digo, Luis, ¿y tus gafas? Y hace, ¡oh! Mis gafas. Perdidas. Pues ya tristes y sus gafas y tal. Tuvimos que hacer toda la carrera al pobre sin gafas. Y cuando acaba la carrera, vete a saber dónde se han perdido. Y tenemos una sospecha de que en esa piscina de barro que había por ahí, por ahí se le debieron caer, ¿no? Pero claro, pues entonces nos metimos ahí y estuvimos a bucear. Eso era un poco asqueroso, ¿vale? Porque había pasado ahí toda la gente, había trozos de manzana, trozos de, no sé, de todo ahí. Pero empezamos a buscar, moviendo las manos, y cuando ya había algunos diciendo, vámonos, que no lo encontramos, no, un poco más, no, un poco más. Quien me conoce sabe que soy muy cabezón. Digo, no, un poco más, un poco más. Y en el último momento, ¡pam!, encontramos las gafas. Vaya fiesta hicimos por las gafas. Hacía una hora él tenía esas gafas y nadie hacía fiesta por tenerlas. Pero pensábamos que estaban perdidas. Y de repente, en medio de todo el barro y la suciedad, estaban las gafas y todos ahí, ¡ué, fiesta, no sé qué! Es un poco ridículo celebrar que tienes unas gafas, a no ser que piensas que las has perdido. Devuélveme la alegría de la salvación. Devuélveme la alegría de saber que no estoy perdido. Porque cuando la salvación deja de ser un gozo en tu vida, es verdad que empiezas a ser más vulnerable de empezar a quejarte más. Cuando tú estás feliz de que Dios te ha salvado, no te molesta nada. Los pájaros cantan, el sol no quema, la lluvia no moja y todo es precioso. Pero cuando te has acostumbrado a eso y has perdido ese gozo de haber sido rescatado, el sol da mucho calor, el parking me molesta, y empiezo a perder esa acción de gracias. Él lo sabe, él sabe que eso le hizo vulnerable al pecado y dice, devuélveme la alegría de saber que me has salvado. ¿Sientes que has perdido esa alegría? No vengo aquí a juzgarte, pero este salmo te dice que puedes pedírsela a Dios. Dice el versículo 13, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua te alabará por tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Fíjate que ahora ya sí empieza a prometer cosas. Empieza a prometer cosas, pero en el orden adecuado. Me arrepiento, no pongo excusas, reconozco que yo no puedo, dame un corazón nuevo, líbrame tú de derramar sangre, no me comprometo a no derramar sangre, líbrame tú. Tú eres el que puedes evitar de que yo vuelva a derramar sangre como acabo de hacer, y yo lo que sí te prometo es que no voy a dejar de alabarte, que voy a estar ahí alabando por todo lo que tú has hecho. Abre mi boca y seguiré cantando. Devuélveme el gozo y le contaré a todos que Dios perdona. Fíjate las promesas que Él hace. De nuevo, no es a portarse bien, es a estar alabando, a estar reconociendo y a estar contándole a otros lo que Dios ha hecho, porque el protagonista de este salmo es lo que Dios hace y puede hacer, y no lo que nosotros podamos hacer. Y muchas veces en nuestras oraciones de arrepentimiento, el protagonista somos lo que yo voy a hacer, lo que yo me comprometo a hacer. Cuando empieza el año y esos años de que decimos las propuestas de año nuevo, ¿no? Lo que me propongo, ¿sabes? Las promesas tienen que ver con cosas que yo tengo que hacer. Pero este salmo está centrado en lo que Dios puede hacer si tú le dejas. Y así es como acabamos. Podemos subir aquí por avanzar. El salmo. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen
los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. ¿Te das cuenta que es lo mismo que llevamos hablando todo el rato? Tú no quieres sacrificios ni rituales. Yo ya sé que eso no es lo que tú esperas de mí, ni promesas de año nuevo de voy a cambiar. De lo contrario, te los ofrecería, dice David. No se trata de nada que yo pueda hacer. El sacrificio que a ti te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta muros de Jerusalén. Protege tú la ciudad. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos del todo quemados. Y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Así acaba el Salmo. No se trata de rituales. David lo sabe perfectamente. Lleva diciéndolo todo el Salmo. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino lo que tú puedes hacer. Dios busca algo más profundo. Tu alabanza que has cantado hoy no conmueve el corazón de Dios si no está unido a un corazón quebrantado. Tu servicio y todo lo que tú haces por Dios, aquí en la iglesia o fuera de aquí, no conmueve el corazón de Dios si no está unido a un corazón quebrantado. Tu ofrenda, tu dinero, para el banco de alimentos, para este y para lo otro, no conmueve el corazón de Dios si no está unido a un corazón quebrantado. Tus oraciones, tus devocionales, no conmueven el corazón de Dios si no están unidos a un corazón quebrantado. Porque lo que el Señor no desprecia es un corazón quebrantado. Y esto es una excelente noticia. No son malas noticias, son excelentes. Porque no existen los corazones no quebrantados en esta sala. Quebrantado es cuando algo está roto. Y de hecho, de una manera muy poética, aunque parece que el énfasis está al final, David llega hablando de cosas rotas todo el pasaje. En el versículo 8 ya ha dicho, anúnciame gozo y alegría y infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Él ya llega diciendo estoy roto. Pero ya en el versículo 1 ha dicho, borra mis transgresiones. Mis transgresiones son todas esas veces que yo he roto y he quebrantado la ley de Dios. Porque así es como funcionan las cosas. Cuando yo rompo la ley de Dios, en realidad no estoy rompiendo a Dios, ni estoy rompiendo su ley. Me estoy rompiendo yo. Cuando yo quebranto, en realidad lo que me estoy es quebrantando yo. Estoy quebrantando mi relación con Dios. Estoy quebrantando mi relación conmigo mismo. Estoy quebrantando mi relación con los demás. Que es de lo que Óscar nos está viniendo predicando con calma y con paciencia y con profundidad estos domingos. Cuando yo quebranto la ley de Dios, no es la ley de Dios la que se rompe, soy yo. Por eso, el Salmo 51 es una excelente noticia para todos. Porque nos dice que Dios no busca corazones perfectos. Dios no busca corazones que no se equivoquen. Dios busca corazones quebrantados. Dios busca a aquellos que son capaces de reconocer que están rotos, que su corazón está quebrantado. Por eso David dice que él ya no va a ofrecer más sacrificios ni más holocaustos, porque eso no conmueve el corazón de Dios. Lo que conmueve el corazón de Dios es ver que nuestro pecado no nos deja indiferentes, que nos duele pecar. Lo que conmueve el corazón de Dios es que nosotros nos acerquemos a Dios con nuestro corazón en las manos, reconociendo que está roto
y que ya lo hemos probado todo. Cuando somos lo suficientemente valientes como para reconocer que estamos rotos, es cuando realmente abrimos la posibilidad a que Dios haga algo nuevo. Así que te animo a que podamos volver a cantar esta canción, que hemos dicho: yo quiero más de ti. Quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad a ti. Todo cuanto soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. ¿Que lo cantemos? Te lo propongo. Al final es tu corazón y tu proceso. Yo solo puedo proponer. Te propongo que con todas estas cosas en la cabeza que hemos reflexionado, podamos ya casi orar esta canción. Y quizá a lo mejor necesites estar callado, ¿eh? Está bien. A lo mejor necesitas cantar a pleno pulmón. Está bien. A lo mejor necesitas llorar. Está bien. A lo mejor necesitas arrodillarte. Está perfecto. Tú y el Señor, como vosotros os comuniquéis. Si tu pecado no te tiene quebrantado, si hoy yo te hablo de esto y tu pecado no te tiene roto, quizá te animo a que ores para que Dios te quebrante. Quebranta mi vida, quebranta mi corazón, enséñame lo asqueroso que es mi pecado. Porque no quieres seguir siendo indiferente a tu pecado. Pero si ya vienes roto y quebrantado y mientras yo hablaba de estas cosas tú dices, ¡buah! Acércate con confianza a Dios y pídele un corazón nuevo. No se trata de rituales, no se trata de que alguien ore por ti, se trata de que Dios quiere hacer una obra en ti. Y esa es la única obra que realmente va a perdurar. Y solo cuando ese corazón quebrantado ha sido ofrecido a Dios, a Él le va a complacer cualquier cosa que tú hagas. Cualquier cosita le va a gustar, porque va unido a un corazón quebrantado. Te invito a que de la manera en la que tú consideres alabar, de pie, sentado, de rodillas, alabemos a Dios y podamos cantar esta canción. Yo quiero más de ti. Menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Eso es lo que yo necesito, que la quebrantes. Te ofrezco mi corazón quebrantado porque sé que tú no lo rechazas.